Hermanos, qué lindo verlos. Anhelo poder estar juntos algún tiempo pronto. Estamos orando que todo eso pase para que podamos estar juntos en persona. Pero qué precioso poder por lo menos estar en este medio. El Señor realmente es bueno para proveernos esto. Si tienen sus Biblias, por favor, ruego que abran en Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a continuar nuestro estudio en los versos 1 al 5. Y antes quiero orar y pedir que el Señor nos guíe. Señor, gracias por tu preciosa palabra. Gracias que es vida, que nos lleva a Cristo, que nos ayuda a entender nuestro pecado y nuestra necesidad de ti. Tú eres el gran Salvador. Te pido que hoy día, Señor, que hables muy personal y muy directamente a cada corazón y mente. Señor, quiero también darte gracias por esta iglesia, gracias por cada miembro, gracias por cada ministerio. Te doy gracias por los ancianos, Señor, gracias por el lindo liderazgo del pastor Pepe y gracias por todo que Mache, el pastor Mache y Juan. Realmente, Señor, gracias por sus vidas. Te pido que sigas haciendo que la influencia del Evangelio crezca, Señor. Gracias por el compromiso de aferrarnos a tu palabra, Señor, y ser fiel a ti y desear honrarte, Señor. Y eso es lo que queremos hacer hoy día, Señor. Guíanos en el estudio de tu palabra. Te pido esto en tu poderoso nombre, Jesús, Señor. Te rogamos. Amén. Muy bien. Primero de Juan, capítulo 5, los versos 1 al 5. Y quiero comenzar recordándonos por qué Juan escribió esta carta. Si se acuerdan, la semana pasada, Pepe, el pastor Pepe, hace 2 semanas, y Miguel Ayala, la semana pasada, nos explicaron el propósito de Juan, por qué él escribió esta carta. Y en realidad, si vamos unos versículos más adelante de los versos 1 al 5 que estamos estudiando esta mañana, al verso 13, primera de Juan 5:13, Juan nos dice la razón por la cual él escribió esta carta. Dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, escucha, para que sepan que tienen vida eterna. Juan escribió esta carta para cristianos como tú, yo, para que tengamos la plena certeza de nuestra salvación. Ahora te pregunto esto. Si Jesús volvería en este momento o si morirías esta tarde, ¿tienes la plena certeza de que estarías en el cielo con el Señor? ¿Tienes la plena confianza de estar en la presencia del Señor? ¿Tienes esta confianza? O quizás estás pensando, bueno, Pablo, nadie puede saber esto. Siempre la otra iglesia nos enseñó que ¿cómo puedes saber esto? Imposible. Pero aquí, en la autoridad de la palabra de Dios, Juan, hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice, para que sepan que tienen vida eterna. Dios quiere, y digo eso con toda la autoridad de la palabra de Dios, Dios quiere que tú y yo sepamos, que tengamos la plena certeza de estar con Él en la eternidad. Entonces, ¿cómo podemos tener esa certeza? ¿Cómo podemos saber que somos salvos? ¿Cómo podemos saber que en el momento de morir que estaremos con el Señor en el cielo? Bueno, la Biblia dice que es por la promesa de Dios. Dios prometió que todo aquel que cree en Jesús, que ha recibido a Jesús, es Juan 1:12, es hijo de Dios. Eso es lo que dice. Es decir, si has reconocido tu pecado, si has pedido que Él perdone tus pecados y que te salve, Dios promete que te ha salvado y eres parte de su familia. Entonces, sabemos que Dios es fiel a sus promesas. La certeza de nuestra salvación se encuentra en la promesa de Dios. Él es fiel, Él es fiel. La maravilla es que cuando Jesús entra en nuestras vidas, Él viene a transformarnos, viene a hacernos como Cristo. Entonces, esta transformación no es algo instantánea, tampoco es una obra terminada, pero sí hay cambios en nuestras vidas y esos cambios son otra evidencia de la presencia de Dios en nosotros. Pero si alguien no ha confiado en Cristo, no es salvo.
¿Se acuerdan? Comenzamos este estudio de Primera de Juan, el libro, en el mes de febrero, ¿no es cierto? En estos meses, quiero preguntarte si has notado cuáles son los temas principales. Piensa, ¿cuáles son los temas principales en esta primera carta de Juan a los cristianos? ¿Se acuerdan? Son tres. Digamos, la primera es la fe, es decir, la doctrina. La segunda es el amor, digamos, es nuestra relación con Dios y con las personas. Y la tercera es la obediencia, es decir, nuestro andar en Cristo. Bueno, en este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, Juan está resumiendo el mensaje central de su carta, diciendo que la evidencia de Cristo en nosotros, es decir, que somos salvos, es amor, es fe, es amor y es obediencia. ¿Ya? Es así porque esas son cosas que Dios está formando en nosotros. Son cosas que Dios está formando en nosotros. Entonces voy a leer 1 de Juan 5, 1 al 5. Escuchen la explicación de Juan de cómo la fe, el amor y la obediencia son la evidencia de nuestra salvación. ¿Está bien? Ya, entonces es lo que dice, 1 de Juan 5, 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y eso está hablando de la salvación, ¿no es cierto? Está hablando de él, es nacido de Dios, está hablando de salvación. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, tres evidencias de la presencia de Dios en nosotros, y la primera es la fe genuina. En el verso 1, Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y el verso 4 dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En la Biblia, la palabra fe es un verbo, es una acción, ¿no es cierto? La fe bíblica viene de Dios, es lo que dice. En el original, la palabra es pistis, es una palabra que significa creer, que significa confiar, que significa absoluta certeza en algo. Entonces, ¿en qué confiamos? ¿Cuál es la certeza, la confianza de esta fe? Bueno, confiamos y creemos que la Biblia es de Dios. Creemos y confiamos en que Jesús vino al mundo para salvarnos. Efesios 2 dice que esta fe, esta confianza no viene de nosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios, es decir, algo que Dios produce en nuestras vidas, en la vida de sus hijos, ¿no es cierto? Ahora, en el mundo hoy en día hay mucha confusión acerca de ese tema de qué significa fe, qué es la fe. A veces escucho a personas decir, ¿cuánto quisiera tener una fe como la tuya? Hablan de una fe. Si tendrían que definir qué es esta fe, creo que hablarían de quizás los beneficios de la fe. Es decir, tu amigo ve en tu vida que cómo enfrentas los problemas, cómo has enfrentado todo ese problema de coronavirus y la soledad y todas esas cosas, las dificultades, y lo enfrentas con tanta paz, con tanta confianza en el Señor. Ven tus amistades en la iglesia, el apoyo que tienes con tus hermanos en Cristo, y es algo muy atractivo para ellos. Y desean tener los beneficios de la fe que tú tienes. Hace unos meses atrás, cuando estuvimos en Estados Unidos, estamos visitando a una de las hermanas de Debbie, y una que es judía, y ella dijo, realmente, tengo mucha envidia de la comunidad que ustedes tienen en su iglesia, porque yo no tengo esto. Bueno, podemos estar seguros que cuando ellos hablan de una fe, no están hablando de la fe bíblica. A no ser que creen y confían en lo que dice la Biblia. Porque según la Biblia, la fe se basa en la sustancia de verdades y hechos bíblicos. Cuando los apóstoles de Cristo escribieron el Nuevo Testamento,
ellos definieron lo que es la fe cristiana, explicando que fe es confiar en Dios, es confiar en su verdad, es confiar en sus promesas. Entonces, si quitas las promesas de Dios y los hechos de la Biblia, fe deja de ser fe bíblica, aunque la persona use la palabra fe, buscando fe, pero cambiando el contenido de lo que es fe, ya dejó de ser fe bíblica. ¿Notaste aquí en los versos que hemos leído cuáles son las verdades bíblicas que forman la fe bíblica? Juan nos dice cuáles son. Es la vida de Jesús, es su muerte, su resurrección. Al decir, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La fe cristiana se basa, se fundamenta en la persona y la obra de Cristo. Fe es confiar en Jesús. Fe es confiar en que Jesús es Dios. Fe es confiar en que Jesús es el único Salvador, quien vino al mundo para salvar a nosotros los pecadores. Y Él murió y Él resucitó, que Él es la única fuente de salvación. Esta es la definición de la fe bíblica. Es creer en lo que la Biblia dice. Ahora, cuando lees el Nuevo Testamento, una de las cosas más claras de los autores es que ellos creían en la existencia literal e histórica de Jesús. Ellos afirmaron que Jesús nació, que vivió, que murió, que resucitó, que ascendió al Padre, que envió a su Espíritu Santo para ayudarnos. Entonces, Juan nos explica que confiar en estas cosas es la fe cristiana. Estas creencias, confiar en estas cosas es la fe bíblica. Ahora, no olvidemos que en el primer siglo había un pensamiento no tan diferente a las ideas de la nueva era que se vuelve tan en moda hoy en día, donde la gente procuraba llegar a Dios por medio de su propio esfuerzo espiritual, pensando que podía llegar a Dios sin Cristo, ¿ya? Eso es lo que creían en el Nuevo Testamento. En el primer siglo había un grupo de personas que creían que podían llegar a Dios por medio de su propia espiritualidad, sin la necesidad de Cristo. Entonces, esa es la importancia de lo que Juan afirma al comenzar esta carta, diciendo lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos a ustedes del verbo de la vida, y de la vida se manifestó. Nosotros lo hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído lo proclamamos también a ustedes. Juan afirma que lo que escribe no es un invento de ellos. Literalmente pasó. Jesús vino, Él vivió, Él murió, Él resucitó. No estamos hablando de fe en fe. No estamos hablando de fe en fe. Estamos hablando de fe en hechos verídicos, en hechos históricos. Estamos hablando de la fe que se basa en algo real. Es la fe bíblica. Y esa es la importancia de la Biblia. Ahora, quizás alguien está hablando, yo he estado, un tiempo aquí en la comunidad y siempre hablan de la Biblia. ¿Por qué tanto la Biblia? ¿Será tan importante la Biblia? Sí, es importante, es muy importante. Escuchen lo que dice Juan, Jesús en Juan 17:20. Jesús, en su oración sacerdotal, habla acerca de la Biblia. Escucha lo que dice: pero no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Cómo han de creer en Jesús? Por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. Jesús está diciendo que la fe viene por el oír por la palabra de Dios, por escuchar el mensaje de los apóstoles que recibieron el mensaje de Jesús. Es decir, confiamos en Cristo por lo que la Biblia dice.
Los apóstoles recibieron este mensaje de Dios y lo escribieron en este libro de la Biblia. La fe bíblica se basa en la verdad de Dios. La Biblia revela la verdad de Dios y nosotros creemos lo que dice, y esa es la fe bíblica. Esta es la fe bíblica. Y esa es la razón por la cual enseñamos la Biblia aquí en la iglesia. Porque enseñar la Biblia es la tarea principal que Dios ha dado a cada iglesia. Esa es la razón por la cual no buscamos impresionarlos con oratoria o con la elocuencia de nuestras palabras. Y tampoco buscamos entretenerlos con chistes, como suele se ha vuelto muy popular hoy en día, ¿no es cierto? Nuestra tarea es enseñarles la verdad de la Biblia, como Dios ha dado la Biblia con claridad, para que aprendamos, para que creamos, para que edifiquemos nuestras vidas en Cristo. Los hechos bíblicos es la base de la fe cristiana y esa es la importancia de la Biblia. Entonces, ¿deseas que lo que Dios te ofrece aquí en el verso 4, deseas esto cuando dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo en nuestra fe? ¿Deseas vivir la realidad de esta victoria? ¿Deseas poder resistir la tentación? ¿Deseas poder experimentar un matrimonio lleno del amor y el gozo y la paz de Cristo? Porque lograste decir no a la tentación y a esos pecados que destrozan nuestro amor y nuestro gozo y nuestra paz. Solo vivimos lo que Dios ofrece cuando edificamos nuestras vidas sobre la base de la verdad de la Biblia. Y esa es la fe que vence al mundo. Si no basas tu vida y si no baso mi vida en lo que Dios dice, seremos impotentes frente a estas tentaciones y pecados. Y es solo leyendo y estudiando y conociendo y creyendo la Biblia que tendremos la fe bíblica que nos ayuda, que nos da la ayuda de Dios para poder vivir lo que Dios dice, para poder vivir la Biblia y decir no a lo que deshonra a Cristo y lo que destroza lo bueno que Dios ha provisto para nosotros, lo que ha preparado para nosotros. La fe bíblica es la que vence el mundo. Ahora, en nuestra ciudad hay iglesias y hay grupos de personas que dicen que son cristianos y usan las palabras bíblicas, pero su mensaje es un mensaje de esfuerzo propio, de moralismo, de confianza en ritos, en palabras de magia, ¿no es cierto? Usan las palabras bíblicas, pero dándole otro significado. Y logran convencer a personas sinceras que respetan la Biblia, pero al mismo tiempo no saben lo que la Biblia dice. Y muchos caen en su engaño. Pero esos grupos no creen en la resurrección de Cristo, no creen que Jesús es Dios, no creen en el nacimiento virginal, no creen que Jesús volverá en poder y gloria, no creen que la salvación es tan solo por la fe y no por las obras. Y esto significa que no son bíblicos y que no son salvos. La verdad es que esos grupos deshonran a Dios porque no creen en lo que Jesús cree. No creen en lo que Jesús enseña en el Nuevo Testamento. Tienen edificios impresionantes, parecen ser cristianos, sus miembros son lindas personas, tienen virtud natural, dan sus ofrendas, asisten a la iglesia, son fieles a su esposa, ayudan a los pobres, pero no tienen lo que Dios requiere para vencer al mundo porque no tienen a Cristo en su corazón, porque no se basan en lo que creen en la verdad de Cristo en su palabra, así que no tienen la fe genuina que viene de Dios y no estarán en el cielo eternamente. Y mi propósito al hablar tan directamente no es faltar amabilidad a nadie, sino es darles la misma advertencia que yo necesitaba escuchar en lo físico, en algo físico, hace muchos años atrás, cuando cambié algo y alguien me dio esto. Alguien me dio, no sé si ven bien, pero aquí tengo un 20, ¿no?
digamos, y recibí con toda la confianza en el mundo, digamos, pensando que estaba recibiendo lo correcto y mira lo que han hecho. Totalmente falsificado porque yo no sabía cuál era, digamos, la diferencia entre lo verdadero y lo falsificado. ¿Ya? Y terminé perdiendo el valor de $20 en mi familia. Espero que eso no pase en nuestras vidas, creyendo lo que los engañadores son tan aptos para tomar la Biblia y torcer lo que dice. Para darle otro mensaje, y que lo que ya hemos estudiado en Gálatas, ¿no? Que es otro evangelio, que no es el evangelio de Cristo. Quisiera que entiendas, por favor, la gran diferencia que existe entre la virtud natural y el ser salvo. Ya, escúchame bien, por favor. Virtud natural, cualquier persona la puede producir, pero solo afecta esta vida, ¿ya? En cambio, la salvación nos da la vida eterna y nos pone en Cristo, y es algo que solo Dios produce. Solo confiando en Cristo y su verdad recibimos el perdón de los pecados, somos hechos hijos de Dios, recibimos la vida espiritual y la vida eterna, recibimos esto por confiar en Cristo y en su verdad, y solo Cristo y solo su verdad. Y cuando hacemos esto, Él nos da el poder de su presencia para vencer al mundo y sus tentaciones y los pecados y las cosas que destrozan nuestra felicidad. Entonces, si conoces grupos que usan el nombre de Cristo, pero no creen en la verdad de Cristo, animo que ores por ellos, que oremos por ellos. Oren por la salvación de sus pastores para que no sigan siendo guías ciegos, guiando a personas ciegas en cosas solo terrenales, inventando un mensaje de cosas espirituales que no existe. Juan nos llama a confiar en Cristo, en su palabra. Nos llama a basarnos en lo que Dios dice en la Biblia. Que la verdad de que Jesús es el Salvador, que Él es 100% Dios, que Él es 100% hombre, que Él murió para el perdón de nuestros pecados, que Él resucitó, que Él promete volver en poder y gloria, que la salvación es tan solo por su gracia mediante la fe y no por nuestras obras. Confiar en la verdad bíblica es una de las marcas de ser salvo, según lo que Juan nos dice aquí en 1 de Juan 5, 1 al 5. La segunda evidencia de la presencia de Dios en nosotros es el amor sincero. Amor sincero. Jesús produce también el amor sincero en nuestro corazón. Es algo que Dios produce en nosotros. ¿Está bien? Los versos 1 y 2 dicen, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En eso sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Entonces, en la Biblia, el amor siempre es una relación. ¿Está bien? Dios en su amor nos invita a esta relación con Él, íntima, profunda con el Señor. Y cuando yo comencé mi vida cristiana, leía mucho la Biblia, pero solo pensando en acumular información acerca de la Biblia, de cómo vivir la vida cristiana, de tener una moraleja para vivir un lindo día con el Señor. Y les confieso que como cristiano, moralista en ese entonces, aprendí un montón de información bíblica, pero mi vida carecía del poder que solo nuestra relación con Cristo nos da. Y un día, leyendo primera de Corintios 1, el Señor me mostró algo muy, muy importante que no estaba viendo antes, porque dice, fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ya el Señor nos llamó a la comunión, es su propósito al llamarnos, es la comunión con su Hijo Jesucristo. Está hablando de la salvación, está diciendo por qué el Señor nos salva. Es para que tengamos comunión con su Hijo. Comunión significa amistad. Dios nos salvó para que entremos en una amistad personal e íntima con Cristo. Y es por eso que nos ha dado su palabra, no principalmente para aumentar nuestra información, sino para que Cristo sea nuestro amigo y para que nosotros seamos su amigo.
para que Él sea nuestro Salvador y Señor y para que confiemos en Él. Nos dio este libro como su carta de amor para que aprendamos su verdad, para que nos acerquemos a Él, para que caminemos con Cristo. Y aprender esto cambió mi vida por completo, porque desde ese entonces, siempre cuando abro la Biblia, pido al Señor para llevarme a Cristo, para que ayudarme a crecer en Él, quien es la única persona que puede transformar mi vida en esta relación con Él. Entonces, Jesús usa su palabra para llevarnos al arrepentimiento de nuestros pecados, para ayudarnos a poder resistir las tentaciones, para darnos sus fuerzas cuando estamos cansados, para ayudarnos a servir cuando no queremos servir, para ayudarnos a permanecer en su palabra, para andar en una relación de amor con Dios. Y su verdad es la que nos hace libres para poder andar en esta relación de amor. Eso es lo que Jesús hace en nosotros. Nos ayuda a amar a Dios. Ahora, eso es lo que hemos visto en las últimas dos prédicas del pastor Pepe y de Miguel Ayala, que digamos, hablando del amor de Dios en nosotros, que Dios produce este amor del Señor en nuestras vidas. Que no solo está hablando del amor hacia Dios, está hablando del amor hacia nuestro prójimo. De cómo amar a nuestros hermanos en Cristo. Y escuchen lo que dice el verso 2. Todo aquel que ama al Padre, ama al que también ha nacido de Él. Está hablando de nosotros como cristianos. En eso sabemos que amamos a los hijos de Dios. Entonces, Jesús nos ayuda a amar a nuestros hermanos en el Señor. ¿Y cómo los amamos? Bueno, dice aquí, sirviéndolos, animándolos, ayudándoles en su caminar en Cristo, hablándoles la verdad. Quiero preguntar, ¿tienes un grupo aquí en la iglesia, en la comunidad, donde haces esto? ¿Tienes? Primera de Juan 4:4 dice, ustedes son de Dios y han vencido al mundo, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Tener amistades bíblicas que nos permite animarnos mutuamente en nuestra fe es tan importante, pero tan importante, hermanos. Y quiero contarles una historia de algo que me pasó hace 40 años atrás que sigue afectando mi vida. Un día estaba volviendo de la iglesia, estaba en la universidad en mi primer año, volviendo a mi dormitorio después del culto en la noche, digamos un domingo. Estaba muy desanimado, quejándome ante Dios, diciendo, Señor, yo no entiendo por qué no me has hecho, digamos, con otras características. Yo no me gusta lo que soy, no acepto lo que soy. Hay gente que tiene más inteligencia y estaba frustrado conmigo mismo y quejándome a Dios. Dios, ¿por qué no me has hecho otro? Y estaba muy desanimado y muy amargado, digamos, digamos, yendo solo y, digamos, quejándome a Dios. Y me encuentro con una persona que no conocía muy bien, pero, digamos, algo llamado Roberto. Y Roberto me dijo, Pablo, ¿cómo estás? Y le dije, bueno, honestamente, y, digamos, expliqué. Y él dijo, Pablo, ven conmigo. Digamos, él vivía al frente en uno de los departamentos de la universidad. Y él hizo algo que impactó mi vida, digamos, lavó mis pies y me habló del amor del Señor. Y fue algo pero tan importante para mí, digamos, quitando mis ojos de mí y de mis problemas y poniéndolos en Cristo donde realmente debían haber estado. Hermanos, necesitamos esta clase de amistad bíblica donde podemos animarnos, donde podemos apuntarnos hacia el amor de Cristo. ¿Entiendes la importancia de esto? ¿Te das cuenta que lo que Roberto hizo para mí hace 40 años atrás sigue impactando mi vida hoy en día? Es tan importante que entendamos la importancia del amor de Cristo en nuestras relaciones entre hermanos. Que la iglesia no es un edificio, que la iglesia son amistades bíblicas donde estamos ayudándonos mutuamente en nuestro caminar en Cristo. Y una cosa más, el amor de Dios nos lleva a hablar con los que no conocen a Cristo, las buenas nuevas de salvación. Escuchen Efesios 2:1-3, donde Dios nos da
su perspectiva en cuanto a nuestros amigos y familiares que no conocen a Cristo. Y espero que esto produzca en ti y en mí, digamos, la profunda compasión que vemos en Cristo para hablar a la gente acerca de Cristo. Porque Pablo dice que Dios les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, viviendo en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está diciendo que cada persona en este mundo está sin Cristo, está muerto espiritualmente. Eso es lo que Dios dice. Y que tú y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos en la misma situación, el mismo dilema. Un muerto no puede responder. Un muerto no puede pedir ayuda. Un muerto no tiene la capacidad de dar vida a sí mismo. La única solución para un cuerpo muerto, para que viva, es un milagro. Es un milagro. Cuando Jesús estaba en la tumba de Lázaro, en Juan 11, le ordena al cuerpo de Lázaro que salga de la tumba. Y estoy seguro que la gente estaba pensando y estaba hablando entre ellos, ¿qué hace este Jesús? Es imposible lo que él pida. Nadie puede dar vida a un cadáver. Ya está muerto 4 días. Pero ¿qué hizo Lázaro? Salió de la tumba. ¿Por qué? Porque la fuente de la vida le dio vida. Romanos 10:17 explica cómo Dios obra para darnos vida espiritual y vida eterna. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Si tienes compasión por tu amigo, por tu familia, por tu colega, por tu compañero que no conoce a Cristo, que está muerto espiritualmente, estará eternamente fuera de la presencia de Dios en el infierno, literal. Animo que lo amemos lo suficiente para hablarle de Cristo. Entonces, las dos grandes evidencias que somos salvos es primeramente la fe bíblica, en segundo lugar, el amor de Dios, y en tercer lugar, la obediencia real. En el verso 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Jesús está en nosotros transformando nuestra vida, produciendo nuevo nacimiento en primer lugar y cultivando las características de él: fe, amor y obediencia. Él fue obediente a su Padre. Algunas personas piensan que la alabanza es la mayor expresión de nuestro amor a Dios. Y ciertamente debemos adorarle con un corazón sincero de amor, obvio. Pero aquí Juan nos está mostrando que la evidencia más clara de nuestro amor a Dios no es en lo que nos sentimos, sino en cómo vivimos. Dios, quien vive en nosotros, está cambiando nuestro carácter, nuestra pureza, nuestros deseos, nuestra integridad, nuestras actitudes, nuestras reacciones y acciones para que seamos como Cristo. Nuestra obediencia a Dios es una de las grandes evidencias de que Él de veras vive en nosotros. Jesús dice, si me amas, obedecerás mis mandamientos. ¿Cómo está tu obediencia a Cristo? ¿Cómo está mi obediencia a Cristo? Dios evaluará nuestra relación con Él por la seriedad de nuestra obediencia a su palabra. Eso es lo que dice aquí en el verso 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. No sé, espero que no hayas caído a la mentira popular en la iglesia evangélica, que algunos creen que si eres cristiano, entonces estás en la gracia, y eso significa que no importa mucho tus pecados, porque igual Dios te va a perdonar. La gente piensa que en el Antiguo Testamento la gente vivía por los 10 mandamientos, pero ahora nosotros vivimos por la gracia de Dios. Hermanos, pensar así es peligroso, porque Juan, hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dice aquí que sí importa nuestra obediencia.
porque nuestra obediencia es una evidencia de que nuestra relación con Dios es genuina. Obviamente vivimos bajo la gracia, eso sí, no cabe duda, estamos bajo la gracia. Pero Jesús dice en Juan 14:15 que la evidencia de esa gracia es que si me aman, obedecerán mis mandamientos. Por supuesto, no estamos obedeciendo para ganarnos la salvación, no, para nada, sino que la obediencia es la clara evidencia de que Cristo nos salvó y que Él está viviendo en nosotros, transformando lo que somos. El verso 3 explica la obediencia bíblica. Dice, y sus mandamientos no son difíciles. Piensen en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran quizás eran llamados los más obedientes a la Biblia? ¿Se acuerdan? Los fariseos. Ellos tenían un montón de mandamientos que eran pero súper complicados y difíciles. Si quieres leer lo que Jesús dice acerca de eso, lean Mateo 23. Mateo 23 habla de los fariseos y de la apreciación de Jesús acerca de su falsa religiosidad. Pero aquí Jesús dice que sus mandamientos no son difíciles. Tiene mandamientos en su gracia que no son difíciles. Jesús dice, expresa la misma verdad en Mateo 11, dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil, y mi carga es ligera. Hermano y hermana en Cristo, ¿tienes cargas pesadas que estás cargando hoy día en tu vida, en tu matrimonio? Jesús te invita a ir a Él y descansar en Él y encontrarás ayuda y fuerza para tu vida. Esa es la promesa de Dios, del Dios soberano, que encontrarás ayuda para tu vida. En Romanos 12, Pablo dice la misma cosa en otras palabras. Dice que su voluntad, la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. Quiero decirte, joven, en esta mañana, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes cuán buena y agradable y perfecta es vivir en pureza moral? ¿Sabes? ¿Sabes cuán buena, agradable y perfecta es dormir cada noche con una conciencia limpia? ¿Sabes cuán buena, agradable y perfecta es andar con un grupo de amigos en la iglesia que buscan agradar a Dios juntos con el apoyo de amistad bíblica? ¿Sabes cuán buena, perfecta y agradable es hablar con tus compañeros en la universidad y en colegio cuyas vidas han sido destrozadas por sus malas decisiones morales y sus pecados? Dios quiere que les hables. Tú tienes el mensaje que traerá lo que es bueno, agradable y perfecta a sus vidas. Si hay amor en tu corazón, háblales de Cristo. Explícales lo que Dios ha hecho en tu vida, amándote, mostrándote lo destructivo de tu pecado y cómo Cristo entró en tu vida, que te perdonó, que te está limpiando, que te ha limpiado y está limpiando tu vida y está transformándote porque Él es bueno. Y cómo has encontrado en sus mandamientos y en su gracia lo que es bueno, agradable y perfecta. Quizás estás pensando, wow, Dios, no sé, he tratado, pero no lograr obedecer a Dios. Bueno, la verdad de la Biblia, la promesa de Dios, la Biblia dice que tú sí puedes obedecer. Y la razón por la cual puedes obedecer es porque Dios nunca te pide algo sin darte su poder y sus recursos para darte éxito. Él promete darte victoria, su victoria. La victoria está en quien te da el poder de resistir. Jesús está en ti y por estar en ti sus mandamientos no son difíciles. Eso es lo que Él promete, no son difíciles. El evangelio no es un mensaje que las personas malas tienen que mejorar sus vidas. ¿Me escuchaste? El evangelio no es este mensaje. No es que personas malas tienen que mejorar sus vidas.
El mensaje no es que buenas personas tienen que ser mejores personas. Este no es el mensaje del Evangelio. El Evangelio llama a pecadores a arrepentirnos y recibir el perdón de la vida en Cristo. Es recibir el poder de su presencia para vivir diferente en su poder, en su presencia. Jesús vive en nosotros. Él nos da la victoria. Su presencia en ti es el poder que vence el mundo, es lo que dice aquí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Confiar en Cristo, permanecer en su palabra, andar en dependencia de Él todos los días. La fe, confiando en Cristo, es la victoria que vence al mundo, es su promesa, es su absoluta promesa. Vencemos estas tentaciones que siempre nos atrapan con su ayuda, con su ayuda. Con su ayuda vencemos el desánimo y las dificultades. Él está a nuestro lado y Él promete ayudarnos. Él es el Dios que nos da la victoria. Nuestra fe es la victoria que vence al mundo porque nos pone en Cristo el victorioso. Así que no pienses que la tentación es demasiado fuerte. Dios te promete victoria. Si sientes que la tentación es más grande que tu habilidad de poder resistir, vuelve a leer 1 de Juan 5, 1 al 5. Recuerda la promesa de Cristo para ti personalmente, que Él vino para salvarte, pero que Él vino para darte su vida, que Él es el vencedor, que Él es el victorioso, que Él ofrece ayudarte con la victoria. Él nunca pide que hagas algo en tu propio esfuerzo, nunca. Nunca. Él nos ayuda a vencer al mundo. El camino al cielo es muy duro, es difícil, pero tenemos la presencia y la ayuda del Dios poderoso que vive en nosotros. Y la promesa, su promesa es que en Cristo venceremos. Quiero terminar en esta mañana animando que si no estás en Cristo, Jesús te invita en su gracia y su amor a acercarte a Él en la salvación. He usado la historia, digamos, en tiempos pasados, pero quiero volver a repetir esta historia. En el tiempo del movimiento de mucha gente en esos vagones hacia Texas y hacia California en Estados Unidos, mucha gente pasó por las grandes praderas y había un grupo de personas con unos vagones que estaban pasando por ahí totalmente expuestos y de repente, digamos, ellos paran y ven algo que era asombroso y digamos que les asustaba mucho porque venía hacia ellos un incendio de la pradera. Y ellos estaban completamente expuestos y no sabían qué hacer. No había tiempo para correr, digamos, un día antes había pasado un río, digamos, en ese río podían encontrar ayuda, pero en la pradera donde ellos estaban no había la forma de protegerse y una de las niñas, digamos, estaba ahí, digamos, llorando y mucha conmoción y uno de ellos, de los hombres decía, mira, la única solución aquí es comenzar un fuego alrededor de entonces ellos comenzaron un fuego y quemaron un espacio grande y movieron los vagones al centro de ese lugar quemado y esperaron. Y una de las niñas, digamos, estaba muy asustada y dijo a su papá, ¿vamos a morir? Y él dijo, no vamos a morir. ¿Sabes por qué? Porque el fuego que viene hacia nosotros, digamos, ya no toca este lugar, porque ya fue quemado y estamos protegidos aquí en este lugar. Jesús vino hace 2000 años y Él quemó un lugar. Y en ese lugar de la cruz es el único lugar donde tú estarás protegido y salvo eternamente. La única solución para ti y para mí es estar en el lugar de la cruz. Es el único lugar. Porque la ira de Dios quemó contra Jesús en la cruz. La ira de Dios se quema una sola vez. No se quema 2 veces. Si no estás en Cristo, se quemará contra ti eternamente en los fuegos del infierno, eternos. Pero si estás en Cristo, estarás salvo eternamente en ese lugar de protección.
Entonces, quiero animarte que si no estás en Cristo hoy día, que hoy día sea el día de salvación, que confíes en Cristo, que confíes en que Él recibió toda la ira de Dios contra su persona en la cruz. Y Él aplica su justicia, su perdón, su protección contra la ira de Dios para ti en su muerte, que recibimos por la fe, confiando en Él, solamente en Él. Vamos a orar. Señor, quiero dar un momento, si alguien necesita hacer esto en su corazón, en el silencio de su corazón, poder hablarte y decir, Señor, yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de mi pecado. Yo confío en ti y solamente en ti, Señor. Yo sé que tú fuiste a la cruz para morir por mis pecados. Invito a que entres en mi vida para perdonarme, para hacerme tu hijo. Señor, si alguien también esta mañana necesita confesar algún pecado, te pido que hoy día sea el día de arrepentimiento, Señor. Que pueda tomar tu promesa que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que nos da la verdad, que nos lleva a Cristo. Te pido, Señor, que nos des corazones humildes para recibir esta palabra para nosotros y vivir lo que dice, vivir en fe, vivir en el amor de Jesús, vivir en la obediencia que solo tú produces en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder hablar con nuestros amigos en esta semana y no hablarles en arrogancia, sino como un mendigo mostrándole a otro mendigo dónde podrá hallar la comida. Señor, danos fe en Cristo que se base en tu palabra. Gracias por tu presencia, gracias por tu ayuda y te pido tu bendición a la vida de mis hermanos, Señor, en esta semana. Ayúdanos en esto. Te pido eso en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén.